Hola, ¿qué tal poderosos y poderosas? Continuamos nuestro proceso de estudio acerca de la musculatura del miembro superior. En este video vamos a hablar entonces del grupo anterior de los músculos del antebrazo. Como consideraciones morfofuncionales, estos son músculos largos, distribuidos en planos, son numerosos músculos, razón por la cual es necesario estudiarlos en un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Otros textos sugieren la presencia de 4 planos. La acción de estos músculos es predominantemente flexora, sin embargo hay la presencia de dos músculos que tienen también un efecto pronador sobre las articulaciones radioulnar proximal y distal. Estos músculos en su mayoría están inervados por ramos motores del nervio mediano, aproximadamente en un 80%. Solo dos músculos reciben su inervación de ramos motores del nervio ulnar o cubital. Corresponden al músculo flexor ulnar del carpo y a las dos cabezas mediales del músculo flexor profundo de los dedos. Músculos acondicionados para la movilidad de las articulaciones del codo, las articulaciones radioulnares, la radiocarpiana o de la muñeca y las articulaciones intrínsecas de la mano. En este cuadro vamos a considerar entonces el primer plano, que son los músculos del plano superficial del antebrazo, grupo anterior. Son 5 músculos en estricto orden de lateral a medial: braquiorradial, pronador terete o pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar longo y flexor ulnar del carpo. Hago una acotación con respecto al músculo braquiorradial. La mayoría de los textos de anatomía incluyen este músculo dentro de los del grupo posterior y no anterior, por varias razones. Una, porque el músculo braquiorradial está inervado por el nervio radial y el nervio radial es el nervio exclusivo de los músculos posteriores que son de efecto extensor. Este músculo braquiorradial es el único músculo del grupo anterior que no toma sus orígenes en la región medial, sino en la parte lateral del húmero. Sin embargo, lo he incluido en este grupo anterior por su efecto motor. Este músculo es flexor de la articulación del codo y también participa en los procesos de supinación. Los demás músculos sí son propios de este grupo anterior. Para el braquiorradial se origina en la cresta supracondilo humeral, es decir, exactamente por encima del epicóndilo lateral del húmero, y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Como no alcanza a sobrepasar el nivel de la articulación de la muñeca, este músculo tiene entonces un efecto flexor a nivel del codo. Y como dijimos, es inervado por el nervio radial. El pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar longo y flexor ulnar del carpo comparten origen común en el epicóndilo medial del húmero o la epitróclea. El pronador redondo se inserta en la parte proximal, en el tercio proximal de la diáfisis del radio. El flexor radial del carpo en el segundo metacarpiano, el palmar longo en la aponeurosis palmar, por lo tanto es un músculo de inserciones cutáneas. Y el flexor lunar del carpo en los huesos pisiforme y ganchoso, que son los dos huesos más mediales de la primera y segunda hilera del carpo. Como dijimos, miren, en acciones estos músculos son flexores o pronadores. El flexor radial del carpo es además un abductor por sus inserciones laterales, mientras que el flexor ulnar del carpo es un aductor por sus inserciones mediales. La inervación predominantemente el mediano, con excepción del flexor ulnar del carpo, inervado por el nervio ulnaro-cubital. En este esquema vamos a mirar entonces ese plano superficial de lateral a medial, como lo mencionamos en el cuadro: músculo braquiorradial, y aquí desde el epicóndilo medial de lateral a medial, pronador redondo, pronador terete, flexor radial del carpo, anteriormente denominado palmar mayor, el palmar longo o palmar largo, y aquí miramos el músculo flexor ulnar o flexor cubital del carpo. Miren ustedes aquí entre el tendón del músculo braquiorradial y del flexor radial del carpo, este espacio denominado el canal o la gotera del pulso, por donde pasa la arteria y las dos venas radiales. Aquí en este espacio se puede palpar la arteria radial. El segundo plano o plano medio está representado por un solo músculo, el flexor superficial de los dedos de la mano, músculo que también se origina en el epicóndilo medial del húmero y toma orígenes en el radio y en la ulna. Su inserción en las falanges medias del segundo al quinto dedo, recordemos que el pulgar o primer dedo carece de falange media. Por lo tanto, este músculo flexiona la falange media sobre la proximal y está inervado exclusivamente por el nervio mediano. En este esquema, nuevamente, entonces repasamos el plano superficial de lateral a medial: braquiorradial, pronador redondo, pronador terete, flexor radial del carpo, palmar longo y
flexor ulnar del carpo. Si retiramos ese plano queda expuesto entonces el plano medio. Este es el plano medio donde encontramos el músculo flexor superficial de los dedos de la mano. Aquí están sus 4 cabezas. 1, 2, 3 y 4 con sus respectivos tendones. 1, 2, 3 y 4 que se insertan en las falanges medias. Miren, por ejemplo, aquí el segundo tendón que va al tercer dedo. Cuando este tendón llega al tercer dedo a la falange media, miren que este tendón se abre formando un quiasma tendinoso conocido con el nombre del tendón perforado. El tercer y cuarto plano que constituyen el plano profundo están representados por 3 músculos. El flexor longo del pulgar y el flexor profundo de los dedos de la mano hacen el tercer plano y el pronador cuadrado representa un cuarto plano. Este músculo flexor longo del pulgar tiene orígenes en el radio, en la membrana interósea del antebrazo y en la ulna. Cuando tiene orígenes en la ulna es conocido con el nombre del fascículo accesorio o músculo de Ganser. Se inserta en la primera falange distal, es un músculo flexor del pulgar inervado exclusivamente por un ramo del nervio mediano denominado nervio interóseo anterior del antebrazo. El flexor profundo de los dedos, al igual que el flexor superficial, tiene 4 cabezas. Se origina en el radio, en la membrana interósea del antebrazo y en la ulna. Se inserta en las falanges distales del segundo al quinto dedo. Es un flexor y está inervado. Las 2 primeras cabezas, que son las laterales para el segundo y el tercer dedo, están inervadas por el mediano. Las cabezas que van a insertarse en el cuarto y en el quinto dedo están inervadas por el nervio ulnar. El músculo pronador cuadrado se origina en la ulna, se inserta en el cuarto distal de la diáfisis del radio, es un pronador como su nombre lo dice y está inervado exclusivamente por el nervio mediano. Nuevamente, el plano superficial, braquiorradial, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar longo, flexor lunar del carpo. El plano medio, flexor superficial de los dedos de la mano. El plano profundo está representado entonces lateralmente por este músculo, que es el músculo flexor largo del pulgar. Miren su tendón llegando a insertarse en la falange distal del pulgar. Aquí podemos apreciar entonces por todo el centro del antebrazo este nervio, que es el nervio mediano, acá medialmente, el nervio ulnar o nervio cubital. Vamos a retirarlos y podemos ver entonces aquí el músculo flexor profundo de los dedos, que como dijimos está constituido por 1, 2, 3, 4 cabezas y sus tendones aquí los vemos, insertándose entonces en las falanges distales del segundo al quinto dedo de la mano. Esta parte lateral, nervio mediano, la parte medial, nervio ulnar. Y vemos en un cuarto plano este músculo. El músculo entonces pronador cuadrado. Lo vemos aquí entonces en el cuarto distal. Aquí vemos en este plano profundo este nervio, es un ramo del mediano, el interóseo anterior del antebrazo con esta arteria y esta vena, que son los vasos interóseos anteriores. Como espacios de referencia anatómica, decíamos entonces, el canal o la gotera del pulso, donde podemos palpar la arteria radial en medio del tendón del músculo braquiorradial y flexor radial del carpo. Tenemos, por ejemplo, aquí el túnel o conducto carpiano. Entonces, el túnel o conducto carpiano, como lo vamos a ver en esta imagen, es un canal, un espacio por donde pasan 9 tendones, los 4 tendones del flexor superficial de los dedos, los 4 tendones del flexor profundo de los dedos y el tendón del músculo flexor largo del pulgar. En medio de estos tendones, el nervio mediano. Este túnel del carpo está delimitado, entonces, en su parte posterior por la cara palmar de los huesos del carpo, en su parte anterior por este ligamento, que es el ligamento transverso del carpo. La pared medial la hacen los huesos ganchoso y pisiforme y la pared lateral la hacen los huesos escafoide y trapecio. Cuando hablamos entonces del síndrome del túnel del carpo, vamos a considerar una hipertrofia de estos tendones produciendo un efecto compresivo sobre el nervio mediano. Espero que el video les sea de mucha utilidad, amigos. Yo les deseo los mejores éxitos en este proceso formativo de la asignatura de la anatomía, particularmente pues todo el componente morfológico. Muchos éxitos, los espero en los siguientes videos y que sean muy felices.